Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Regina Martínez Ríeques. Soy directora ejecutiva de Amauta Inversiones. Es un honor para nosotros, una alegría invitarlos a el inicio de nuestro ciclo de webinars con foco puesto en empresas familiares y familias empresarias. Como multifamily office que somos, tratamos de entender la problemática en común que presentan este tipo de organizaciones, las familias empresarias en el desafío de la continuidad y la transferencia del legado a las próximas generaciones y las empresas familiares con el desafío de la continuidad. Hoy tenemos el honor de presentar a Facundo Sonati. Facundo es consultor y periodista especializado en negocios, además de su impresionante currículum y de la trayectoria que tiene desde hace más de 14 años. Forma parte del grupo de periodistas que elabora el ranking de las principales fortunas de Argentina para la revista Forbes. Esto lo ha llevado, además por su característica de ser un profundo estudioso de la materia, una persona muy curiosa, lo ha llevado a realizar un mapeo de 1.700 grandes fortunas de Argentina, los cuales va siguiendo y monitoreando con rigurosidad. Además, Facundo, como nosotros, es del interior, es de la localidad de San Vicente, provincia de Santa Fe, así que es un honor tenerlo acá con nosotros. Bienvenido, Facundo. Bueno, la presentación de Facundo van a ser 45 minutos y después vamos a dejar 15 minutos para preguntas y respuestas. Así que bueno, muchas gracias y bienvenido, Facundo. Gracias, Regina. Bueno, un placer. Muchísimas gracias por dejarme, digamos, participar de esta serie de webinars. Para mí, siempre el hecho de poder estar en contacto con las empresas familiares, sobre todo de Argentina, pero también de la región, es también una manera de poder seguir nutriendo este trabajo que, como bien decís, vengo realizando desde hace ya al menos 14 años. Y si bien el puntapié inicial fue Forbes, a lo largo de todos estos años, en distintos roles, digamos, perfeccionando esa base de datos que en parte de la presentación que preparé para el día de hoy, donde vamos a ir de lo general a lo particular, van a poder quizás adentrarse un poco más a lo que se conoce públicamente y lo que es periodísticamente, que es lo que publica regularmente la revista Forbes, tanto aquí como en el exterior. Pero si les parece, yo voy a compartir pantalla para comenzar con la presentación. Me van a decir si se ve correctamente ahí y arrancamos para Sí, se ve avanzar. perfecto, Facu. Se ve perfecto, Perfecto. buenísimo, Sí, muchas gracias. fantástico. Yo preparé una presentación para el día de hoy pensando primero lo que está pasando en el mundo con los altos patrimonios y con los miembros de las empresas familiares, para después poder adentrarnos un poco más en detalle en lo que pasa en la Argentina, incluso con algunos casos concretos de cómo fueron estructurando sus patrimonios y planificando ya no solo lo que es la sucesión dentro de la empresa familiar, sino incluso la convivencia de los miembros de la empresa familiar, que es algo, yo creo, trascendental. Piensen que históricamente las empresas de familia tienen el desafío no solo de que su empresa sea rentable y crezca, sino también de lograr sucesiones que sean exitosas de generación en generación. Lograr traspasar ese patrimonio de forma exitosa de una generación a la otra es uno de los grandes desafíos que tienen todas las empresas familiares, no solo en la Argentina, sino a nivel global. Pero esto se da en un contexto en los últimos años de un enorme crecimiento de la riqueza en el mundo y particularmente son los altos patrimonios los que tienen quizás el mayor desafío ante ese crecimiento de la riqueza porque requieren de herramientas y de servicios mucho más específicos que quizás lo hacían un par de décadas atrás. Y eso tiene que ver también con la dinámica que se está dando en los mercados en todo el mundo, ya no solo en cuestiones meramente sectoriales, sino el enorme desafío que tienen las empresas familiares hoy pasa sobre todo por las nuevas alternativas de inversión, por los cambios que se están dando a nivel global, súper vertiginosos y al mismo tiempo generan una incertidumbre que hace que
estas familias de alto patrimonio, que a su vez tienen el desafío de hacer esa transición generacional, tienen a su vez la amenaza de cambios muy vertiginosos en cuanto a los mercados y a lo que quizás eventualmente les permitió construir riqueza o acumular un patrimonio en el pasado, hoy deja de ser esa la fuente de riqueza y pasan a existir otros elementos, otros activos como alternativa de inversión. Para arrancar, algo que me parece interesante y que de alguna manera recopilé en información reciente tiene que ver con ese crecimiento de la cantidad de ultra ricos o de altos patrimonios en el mundo. Este dato del 2023 del JP Morgan, que solo durante ese año sumó al menos un cliente por día con más de 100 millones de dólares de patrimonio, es muy elocuente. Estamos hablando del banco más grande del mundo y ese crecimiento que se da de nuevo a nivel global tiene que ver con el crecimiento también que se reflejó en todos los mercados de capitales, con los picos históricos del S&P 500, con un crecimiento también marcado de algunas economías en particular que fueron, de hecho, históricamente el motor del planeta, y eso tiene que ver con Estados Unidos, con China, y eso también se refleja en esos famosos rankings de los cuales me tocó ser parte durante tantos años en el armado, en el detrás de escena, porque también se reflejó ese crecimiento con China como un emergente, todo el sudeste asiático sumando nuevas familias a esa lista, en este caso de aquellos que tienen más de 1.000 millones de dólares a nivel global, pero se dio un crecimiento orgánico en prácticamente todas las economías del mundo, y eso también tiene, digamos, un correlato con América Latina, que ya vamos a llegar en un momento. Eso también generó un crecimiento significativo en los asesores de estas familias. Ese enorme crecimiento en la cantidad de ultra ricos o de familias con altos patrimonios a nivel mundial también se refleja en el crecimiento de los family offices o los multifamily offices que atienden a estas familias de una manera integral. Y acá hay otro punto que es central y que nos gustaría compartir en esta mañana, porque más allá del número que se triplicó desde el 2019, o sea, previo a la pandemia, hasta la actualidad, y este dato de 4.600 family offices registrados a nivel global tienen prácticamente ya un año, es decir, esto sigue expandiéndose, tiene que ver justamente con no solo ese crecimiento patrimonial, sino con lo que les decía al inicio, el enorme desafío que enfrentan estas familias para administrar de forma integral ese patrimonio, más allá del core business. Hay inversiones alternativas, hay distintas oportunidades de inversión, ya no solo en su país de origen, y eso también requiere de un asesoramiento específico para pensar cuáles son, o alinear, mejor dicho, cuáles son tanto las necesidades de los distintos miembros de la empresa familiar en el corto, mediano y largo plazo, como así también cuál es digamos, el propósito de la empresa que generó inicialmente ese excedente de liquidez que les permite de alguna manera consolidar el patrimonio. Vamos a ver más adelante algunos casos específicos de cómo se dio esto en la Argentina y qué medidas tomaron o qué herramientas aplicaron para que se alineen esos dos objetivos, tanto las expectativas de cada uno de los miembros de la familia como el hecho de lograr una planificación patrimonial estratégica que esté acorde a esas expectativas y al mismo tiempo acompañe lo que pasa a nivel global, con esto que decíamos también al inicio, un mundo muy convulsionado, con muchos cambios y al mismo tiempo muchas oportunidades que justamente cada familia tiene que decidir hacia dónde enfocar esas inversiones. Con respecto a este crecimiento de los ultra ricos o de las familias que tienen un patrimonio significativo, que ahora vamos a ver también a qué llamamos ultra ricos, y esto en base sobre todo a lo que considera la banca privada,
hay también un crecimiento interesante sobre todo dónde viven esos ultra ricos o esas familias de alto patrimonio en el mundo. Históricamente estuvieron alocadas en ciudades muy icónicas, como puede ser Nueva York, Londres, mismo Moscú o las grandes capitales del mundo. Y en realidad también en las últimas décadas el enorme crecimiento de la riqueza en algunos países en particular hizo que emerjan también ciudades que quizás históricamente no estaban en el radar de la banca privada y los asesores financieros, como puede ser el caso de Perth en Australia, que lo traje a propósito de lo que está pasando un poco en la Argentina. Esta ciudad australiana de alrededor de 2 millones de habitantes tiene 64 individuos con al menos 100 millones de dólares de patrimonio. Tuvo un crecimiento fenomenal en las últimas 3 décadas, propio de lo que fue el boom minero en Australia, un país que exporta en minería prácticamente el equivalente a la mitad del PBI argentino, un crecimiento muy significativo de ese segmento de la economía en Australia, que se refleja en la cantidad de ultra ricos o de familias de alto patrimonio. ¿Por qué tomé el ejemplo de Perth en Australia? Porque al mismo tiempo en Argentina se está dando una dinámica a partir del desarrollo minero en menor medida, pero sobre todo, por ejemplo, el caso específico de Vaca Muerta con epicentro en Neuquén, de una explosión de familias que prestan servicios a la industria petrolera o que incluso se empieza a verificar un crecimiento de inversiones específicas en el sector petrolero a partir, por ejemplo, de lo que son las petroleras independientes, muy populares en los Estados Unidos, que en la Argentina, por también esto en base a algunos referentes del sector que estuve hablando en los últimos meses, decían, es algo que se va a dar en la Argentina claramente, ya existen algunas petroleras independientes, que son estas petroleras más pequeñas, que se enfocan quizás o en campos maduros convencionales o en aquellos pozos que los grandes jugadores, los grandes players del sector van relegando, algo similar a también lo que impulsó YPF a través del proyecto Andes, en el cual se deshizo de áreas de campos maduros. Entonces, esos jugadores que tienen quizás una demanda de capital menor suelen estar representados o formados en su composición accionaria o con inversores minoritarios por familias que se suben, digamos, a este tren que es Vaca Muerta y el oil and gas en la Argentina, y podemos eventualmente en los próximos 2, 3, 5 años de cumplirse las proyecciones que hoy existen con respecto a Vaca Muerta, de crecer de los alrededor de 750.000 barriles por día que produce la Argentina a no menos de 1 millón y probablemente 1,5 millones de barriles totales para el 2030, eso también se va a traducir en una mayor cantidad de familias de alto patrimonio que probablemente 10, 15, 20 años atrás estaban quizás en un escalafón menor y hoy requieren otro tipo de asesoramiento. Y ahí vuelve a aparecer el hecho de contar con asesores idóneos para justamente planificar a partir de ese salto patrimonial qué va a hacer la familia con respecto a eso en cuanto, de nuevo, a alinear expectativas de aquellos que forman parte del núcleo familiar en el corto, mediano y largo plazo y a dónde orientar esas inversiones. Yo traje justamente un ejemplo equivalente a Perth o ciudades similares como son Rosario y Córdoba, la segunda y tercera ciudad de la Argentina que escoltan a Buenos Aires, juntas suman una población de al menos 2,5 millones de habitantes y a su vez se pueden detectar en estas ciudades al menos una docena de familias con al menos 100 millones de dólares de patrimonio hoy en la Argentina. Solo a modo de ejemplo, para entender que todavía hay un gap entre ciudades equivalentes en un país como Australia, que logró el desarrollo, por ejemplo, de la minería de forma fenomenal en las últimas décadas, y una Argentina que todavía no desarrolló todo su potencial, y cómo eso se puede multiplicar en los próximos 5, 10, 15 años en el plano local de la Argentina. Algo también interesante que rescaté de algunos de los reportes que hacen las principales bancas privadas
De 2023 a 2024, el efectivo de estas familias de alto patrimonio, tanto aquellos que tienen al menos $1 millón líquido para invertir, bajó y se reorientó, digamos, sobre todo a inversiones más cercanas a lo que tiene que ver con el core business de la familia. Algo que, si bien esto es un dato global, en la Argentina es algo mucho más significativo. Y muchos de los que forman parte de este webinar quizás son miembros de empresas familiares y lo van a entender perfectamente, pero vivimos en una Argentina prácticamente sin acceso al financiamiento, donde el crecimiento de muchas empresas de distintos sectores en los últimos 10, 12, 15 años claramente se dio por la reinversión constante de capital. Y entonces los excedentes de liquidez que estas familias tenían o fueron generando a lo largo de los últimos años, sobre todo en la Argentina, se destinó no tanto a inversiones más líquidas o de riesgo o inversiones alternativas en el exterior, sino que se enfocó en lograr ser más competitiva su empresa o expandir su empresa localmente. Y eso se dio a nivel global con esa baja en la cartera del efectivo o equivalentes, que básicamente son activos financieros, que se redujeron y destinaron esa liquidez a inversiones. En la Argentina, sobre todo, y esto es algo de nuevo que ustedes conocen de primera mano, a inversiones de capital en su propia compañía, en su core business. En el mundo quizás orientado a inversiones en otras compañías o a través justamente del mercado de capitales, pero redujeron su nivel de liquidez y eso también se reflejó en un crecimiento del mercado de capitales a nivel global claramente en el último año, sobre todo de 2023 a 2024. Otro dato para tener en cuenta, y no es menor, pensando en esto que les comentaba del crecimiento de los family offices y los multifamily offices y aquellos asesores que logran brindar un acompañamiento integral del patrimonio de estas familias, es que el 1% de los ultra ricos, o en realidad, mejor dicho, de los altos patrimonios en el mundo que tienen al menos $1 millón líquidos invertidos en activos financieros, el 1% tiene más de $30 millones, que es lo que se conoce comúnmente como los ultra ricos. Esto en base, digamos, a la bibliografía de la banca privada, concentran un tercio de la riqueza. Y ahí es donde está quizás el foco puesto de muchos de estos asesores, tanto de la banca privada tradicional como de los family offices que constituyen de forma independiente familias que tienen quizás patrimonios por encima de los $100 millones, o los multifamily offices que se crean para justamente acompañar a estas familias que tienen entre 30 y $100 millones en hacer esa planificación integral. Y de nuevo, piensen en mi caso con este doble sombrero de periodista de negocios y también como asesor de algunas empresas familiares a lo largo de los últimos años en todo lo que tiene que ver específicamente con planificar esa convivencia entre los miembros de la familia y la eventual transición generacional del núcleo familiar. Queda, digamos, muy en evidencia la necesidad en muchos casos en la Argentina de este tipo de servicios, pues son familias que quizás en los últimos 12, 15, 20 años, y en muchos casos muy a pesar del contexto de la economía argentina, lograron acumular capital, lograron romper esa barrera de los $30 millones y entrar a ese club de los ultra high net worth individuals en el mundo, con la salvedad que en el caso argentino, y que vamos ahora a ingresar en ese capítulo más en profundidad, la consideración es de los $30 millones es del patrimonio integral. No hablamos solo de los activos financieros de las familias, sino un patrimonio integral de $30 millones que incluye probablemente la empresa madre, el core business, que puede ser, o en el caso de muchas familias, el negocio netamente agropecuario y los campos que explican el grueso del patrimonio, y aquellos que están en el rubro industrial o de servicios, el core business, su empresa madre, suele explicar el grueso del patrimonio y eso les permite ingresar
a esta lista con más de 30 millones de dólares. Y una cosa más, antes de meternos específicamente en la investigación que vengo realizando desde hace casi 15 años para la Argentina, esto me parece que es otro número muy elocuente. Se proyecta que en las próximas 2 décadas, y miren el número, va a haber una transferencia de activos de una generación a la otra por 80 billones de dólares en todo el mundo. 80 billones de dólares con B, estamos hablando de más de 2 veces, casi 3 veces toda la economía de los Estados Unidos, para tener como una referencia la escala, la magnitud de dinero que va a cambiar de manos. Y esto también, y ahí quizás es más mi foco de trabajo, representa un desafío enorme para los miembros de las empresas familiares que en los próximos 10, 15, 20 años van a suceder a sus padres en la gestión del patrimonio. No solo el manejo de la empresa familiar, sino en la gestión integral del patrimonio. Y aquellos que tengan hoy 10, 15, 20, 25 millones de dólares, y ni hablar los que ya cruzaron la barrera de los 30 millones de dólares de patrimonio, van a tener que contar con algún tipo de asesoramiento integral a partir de la constitución de un family office o de los servicios que presta un multifamily offices para familias en Argentina en los próximos años, también contemplando que si bien este número es global, en la Argentina esto también se da de forma natural, lo vemos en las grandes familias, que ahora vamos a ver cuántas están dentro de el grupo de aquellos que superan los 1.000 millones de dólares, cuántos tienen más de 500 millones de dólares, quiénes son aquellos que están al menos en torno a los 100 millones de dólares. Muchos de los miembros de esas familias ya se hicieron cargo, digamos, de esa transición generacional, muchos otros lo van a tener que afrontar en los próximos 5, 10, 15 años, y realmente el desafío es enorme, sobre todo por lo que decíamos al inicio, un mundo mucho más convulsionado, con un abanico de opciones o de alternativas de inversión mucho más amplios que tuvieron quizás sus abuelos, y eso también requiere de un conocimiento específico y un acompañamiento integral que va mucho más allá del mero hecho de incrementar el patrimonio, conservar en primera instancia y después hacer crecer el patrimonio. Tiene que ver también con un proceso de aprendizaje, con sentido de pertenencia, con el hecho de también poder trascender a través ya no solo de la empresa que fundó la familia, sino que tiene que ver también con un rol filantrópico o un papel quizás más enfocado en mejorar la comunidad donde se desarrolla el core business de la familia. Yo vengo de un pueblo, hoy ciudad, que tiene solo 8.000 habitantes. Históricamente las empresas familiares fueron trascendentales. Hubo 3 fábricas de cosechadoras, hoy hay un laboratorio con 200 empleados, y gran parte de la comunidad gira en torno a esas compañías familiares. Entonces, más allá del rol meramente económico de poder generar rentabilidad y con eso reinvertir para poder crecer, también hay un rol social que estas familias tienen que contemplar, y muchos de estos asesores integrales que se reflejan en lo que es un multifamily office, también en algunos casos contemplan esta faceta que va a ser muy importante, yo creo, lo es hoy, pero se va a profundizar esa relevancia en el mediano y largo plazo, porque de alguna manera también lo noto en las nuevas generaciones, en las demandas que tienen con respecto a ese tipo de asesoramiento y en las necesidades que expresan en cuanto a su rol dentro de la comunidad donde viven, más allá de si tienen o no un rol activo en la operación de la empresa, sino en esa visión más integral del manejo de su patrimonio. Y esto también, de nuevo, más allá de los datos que puedan compartir y toda la bibliografía que tiene la banca privada en el mundo, es algo que se palpa en la Argentina cada vez que recorres, en mi caso, recorro bastante el país, entonces lo noto en distintas localidades, en distintas industrias, en distintas escalas de empresas. Hay un mindset diferente de la nueva generación en cuanto a esa visión del manejo integral del patrimonio. Y ahora bien, interrúmpanme si hay algo ahí que quedó
colgado, no sé si me están siguiendo, si quedó algo que no está claro, porque ahora sí me gustaría meterme de lleno en lo que es la Argentina y en esta investigación que vengo desarrollando desde hace ya varios años. Gracias, Facu, te estamos siguiendo atentamente. La verdad que me queda de la última slide, tener dinero es un problema, ¿no? La gestión de este patrimonio termina siendo un desafío, diría. Sin dudas. Así que bueno, te seguimos escuchando. Muchas gracias. Se sigue sumando gente aparte. Bueno, bienvenidos a todos los que se van sumando. De nuevo, gracias por participar un martes por la mañana de esta charla. Que de nuevo, también cuando lo pensamos con Regina, mi idea también era ir de algo general a algo un poco más particular enfocado en Argentina. Imagínense que todas las grandes bancas privadas del mundo, los grandes bancos del mundo, tienen reportes de cientos de páginas con muchísima información detallada de cómo están invirtiendo sus clientes, no solo en el mundo, sino hay informes especiales para América Latina. Entonces, después quizás podemos profundizar en eso para entender cómo forman sus portafolios, qué relevancia le dan a las inversiones alternativas o no. Pero no quería ir a algo tan técnico y específico, porque claramente yo no soy un asesor financiero o un asesor del manejo integral del patrimonio, sino que mi foco está más puesto en esto que les cuento, quizás del costado más humano de los miembros de la empresa familiar, de cómo pensar esa convivencia intergeneracional entre los distintos miembros de la familia y la planificación sucesoria. Y a su vez, en mi otro sombrero de periodista, de investigador, este trabajo que les quería compartir más en detalle y que de alguna manera se sale de lo que comúnmente comparte Forbes en los rankings, porque claramente los productos periodísticos que pensamos en su momento para Forbes Argentina y la información que se comparte incluso para Forbes a nivel global, que de hecho ahora en un par de días va a salir el ranking internacional que regularmente publica Forbes, hay muchas, digamos, consideraciones, tanto metodológicas como familias que por distintos motivos no quieren participar de esas listas. Entonces, la realidad es muy distinta a lo que se publica habitualmente en estos rankings, que además tienen cifras totalmente conservadoras de los patrimonios de estos apellidos quizás más popularmente conocidos, tanto en la Argentina como el ranking global, pero sobre todo en la Argentina, donde el acceso a la información muchas veces es más complicado. Yo a lo largo de los últimos 15 años, en mi rol inicial de periodista y en los últimos años también como asesor, fui identificando a estos altos patrimonios en la Argentina con nombre y apellido, cuántos miembros de la familia tienen en cada caso, cuáles son sus principales activos, cuál es el core business, cuánto empleo generan, si tienen propiedades rurales, cuántas hectáreas, son ganaderas, son agrícolas, en qué zonas, cuántos, digamos, cuál es también su perfil de deuda en cuanto a las sociedades anónimas que tienen el control y a través de los reportes del Banco Central. Es un trabajo de hormiga, bastante analógico también, porque yo voy a la fuente, digamos, trato de visitar todas estas familias regularmente viajando por todo el país desde hace muchos años y ajustando las cifras a una realidad, o por lo menos lo más cercano a la realidad posible, pero contemplando esto mismo que de alguna manera nos inculcaron desde Forbes de Estados Unidos, de tener siempre cifras conservadoras, y a partir de eso, en los últimos 15 años, identifiqué en la Argentina unas 1.700 familias barra personas, muchos de ellos ya son individuos porque desglosé algunas familias de alto patrimonio, y para que tengan como un zoom sobre eso, digamos, haciendo foco sobre esa lista, hay al menos 1.017 personas con al menos 40 millones de dólares hoy en la República Argentina. Esto también, de alguna manera, se posa sobre lo que fue en su momento un informe que realizó alrededor del 2014 un argentino que vive en París, que es un tocayo mío, Facundo Acevedo. Él trabajó para una universidad en Francia, y en ese momento se había hecho un reporte con aquellas familias que se consideraban ultra ricas en base a cierta información que compartieron algunos bancos internacionales, banca privada, sobre todo de Suiza,
y a partir de eso se extrapoló o se estimó que había al menos 1.000 familias, 1.035 creo que era la cifra exacta en el 2014, familias con al menos 30 millones de dólares de patrimonio, no de liquidez, no de patrimonio líquido, sino patrimonio total. Para muchos esto es un número muy conservador, muchos sostienen que la cifra es más alta, nadie me sabe precisar qué tanto más alta, porque después entramos ya en las especulaciones de, bueno, cuál es la evaluación de los activos, si se consideran, no sé, por ejemplo, las propiedades rurales, a qué valor se considera la hectárea, según la zona, según la aptitud, si es agrícola, si es ganadero. La extensión influye también en el precio de un campo, no es lo mismo un campo de 2.000 hectáreas que una estancia de 10.000 hectáreas, no va a tener el mismo valor por hectárea. Hay un montón de consideraciones que en muchos casos se reflejan en la lista y en la base de datos que yo vengo elaborando regularmente hace 15 años. En muchos otros casos no, porque no accedo a la información y son datos más generales y por ende conservadores. Acá, en esta pirámide, traté de muy antojadizamente marcar como grupos, no llegan a ser deciles, pero desde la base en donde están los que tienen entre 30 y 40 millones de dólares, que son más de 320 personas en la Argentina, personas y familias. En este grupo, sobre todo en los grupos de la base de la pirámide, son apellidos en realidad que integran, son grupos de hermanos o son miembros familiares que tienen una cabeza, pero a su vez son cuatro herederos y esos cuatro herederos ya son todos adultos y trabajan en la empresa familiar y se toman como un grupo familiar. Y en ese caso, en esa base de la pirámide, esas más de 500 personas que tienen menos de 50 millones de dólares, que tienen entre 30 y 50 millones de dólares, es un grupo al que hay que atender especialmente, porque aquellos que rompen la barrera de los 100 millones de dólares seguramente ya están atendidos en su inmensa mayoría por la banca privada internacional y probablemente tengan décadas de experiencia en el asesoramiento integral de su patrimonio a partir de estos bancos que asesoran, en realidad que administran la liquidez de estas familias que tienen en cuentas en el exterior, pero también han hecho un acompañamiento y un avance en cuanto a los servicios que ofrecen estos grandes bancos internacionales, mientras que aquellos que están en el pelotón de la base de la pirámide son los que muchas veces todavía ni siquiera tienen una cuenta en el exterior y en muchos casos también, al estar tan enfocados en su core business, y esto lo digo con conocimiento de causa porque incluso clientes que he tenido a lo largo de estos años, me he encontrado con casos en los cuales ni siquiera tenían un asesor financiero de lo más convencional. Quizás su mayor asesor financiero era el contador. Y eso es algo que realmente va a tener que modificarse en la Argentina en los próximos meses, años, décadas, porque muchos de los miembros de este pelotón de familias con 30, 40, 50, 60 millones de dólares de patrimonio, probablemente si hacen bien las cosas van a incrementar su patrimonio de forma significativa en los próximos 3, 5, 10 años. También se van a dar en simultáneo, en muchos casos, sucesiones generacionales dentro de esas familias, lo que va a su vez adicionar otro desafío que es si van a mantener unido ese patrimonio o si va a haber una división de bienes entre hermanos, ni hablar en los casos que ya están en terceras generaciones o ingresando a terceras generaciones, donde la confederación de primos, algo que es seguramente conocido por muchos de los que participan de este webinar y son miembros de empresas familiares y ya llegaron a esa instancia o están llegando a esa instancia, complejiza aún más todo el proceso de administración integral del patrimonio, van a requerir el asesoramiento de o un multifamily offices o aquellos que logran romper ciertas barreras patrimoniales e ingresar directamente al asesoramiento integral de un JP Morgan, un UBS o los grandes bancos internacionales. Piensen ahí para completar la pirámide, que quizás este es el reflejo de un trabajo, como les decía, de 15 años. En la Argentina, a pesar de que en los rankings internacionales solamente figuran 5 o 6 apellidos, e incluso la familia Roca aparece como italianos, por ejemplo, ni siquiera aparecen como argentinos, con más de 1.000 millones de dólares, o sea, los billionaires para los términos americanos, 1 billion o más de 1.000 millones de dólares en los términos locales. Estamos hablando de al menos 31 familias,
31 personas y familias que tienen al menos 1.000 millones de dólares en la Argentina y se agrega un pelotón de otras al menos 38 personas o familias con más de 500 millones de dólares que, más allá del número, si tienen 500 o tienen 2.500 millones de dólares, todos aquellos que rompieron esa barrera de los 500 millones de dólares tienen un servicio o requieren un servicio, un asesoramiento similar. Entonces estamos hablando de un grupo de aproximadamente cerca de 70 familias en la Argentina, barra personas que tienen más de 500 millones de dólares y que en su inmensa mayoría ya tienen algún tipo de asesoramiento integral, salvo honrosas excepciones. Después, para completar el pelotón, si no, no sé si lo están viendo desde el celular o desde la computadora, pero hay otro grupo de cerca de 40 familias que tienen entre 250 y 500 millones de dólares aproximadamente dentro de esta lista, de este reporte que vengo armando hace 15 años. De nuevo, este reporte tiene nombre y apellido, digamos. Todas esas personas que ven ahí, esas más de 1.000 personas que están graficadas en esta pirámide, hay un nombre, hay una empresa o varias empresas, hay una historia. Muchas de las empresas familiares en la Argentina, a pesar de las vicisitudes de la Argentina a lo largo de todas estas décadas y de lo complicado que fue para muchos lograr mantener a flote su negocio, son empresas centenarias, familias centenarias, y lo vamos a ver en unos minutos para ir cerrando la presentación, algunos casos particulares de cómo fueron planificando esa sucesión y el manejo integral del patrimonio. Esto es un trabajo que hice de la mano de un banco que me lo requirió en realidad un banco y lo pimponeamos juntos en su momento, hace muy poquito, hace un par de meses, sobre esa lista de aquellos que tienen más de 40 millones de dólares, cómo se distribuye el grupo, los grupos familiares según el nivel de liquidez. Solamente una de cada tres familias se puede asegurar que tienen más de un 20% de su patrimonio líquido. Y si volvemos a la lista anterior y consideramos familias, por ejemplo, las 200 familias que tienen alrededor de 40 millones de dólares en la Argentina, eso significa que no es lineal para nada, pero que al menos 66 o alrededor de 60 de esas 200 familias tienen más de 8 millones de dólares líquidos. Eso es muy general, de nuevo, no es algo específico, si se quiere decir por decir, sino para que tengan un panorama general de qué tan líquidas están estas familias. Y de nuevo, piensen que en la Argentina, más allá de todos los dólares que se exteriorizaron a lo largo de las décadas y todo el dinero que está fuera de la Argentina, que algunos estiman en cerca de un PBI, es exagerado. Yo creo que los datos oficiales son más cercanos a 200.000 millones de dólares probablemente. Eh, ese dinero, sin embargo, sigue siendo un porcentaje menor si uno después suma todos los activos que tienen en la Argentina estas familias, desde propiedades rurales, sus empresas y otros activos que hacen al patrimonio. Estimar el nivel de liquidez de estas familias, les aseguro que incluso hasta para los grandes bancos es muy complicado, pero quería reflejar un poco este pequeño reporte que armamos hace un par de meses, muy por arriba, donde queda expuesto un poco esto, en donde es difícil poder determinar cuántas familias están líquidas y sobre todo qué hacen con esa liquidez, si invierten exclusivamente en algún fondo o siguen algún índice internacional o lo tienen en una caja de seguridad. Bueno, es muy complicado, pero no quería dejar de compartir ese dato. Después podemos profundizar si les parece. ¿Dónde viven en la Argentina? Habíamos hablado de Perth en Australia, el enorme crecimiento minero que tuvo Australia se reflejó también un crecimiento fenomenal en la cantidad de centimillonarios, digamos, aquellos que tienen más de 100 millones de dólares en ese país y radicados en esa ciudad. Obviamente en la Argentina, Dios atiende en Buenos Aires, dice, está en todas partes, atiende en Buenos Aires. Bueno, la mitad prácticamente de la lista tiene residencia en la ciudad de Buenos Aires y otros más de 300 en la provincia de Buenos Aires, y les diría que la inmensa mayoría en la zona norte del Gran Buenos Aires. Córdoba y Santa Fe suman un número similar a la provincia de Buenos Aires, digamos, sumados
son más de 150 las familias con ese piso patrimonial que viven en las provincias tanto de Córdoba como Santa Fe, con al menos 30 millones de dólares de patrimonio. Particularmente en Mendoza y casi la inmensa mayoría, específicamente en la ciudad de Mendoza, son al menos 54 los apellidos que podemos considerar ultra ricos viviendo en la provincia de Mendoza. Y la gran pregunta, seguramente para muchos de los que participan del webinar, es Tucumán, y al menos son 23 familias barra personas las que se pueden considerar en esta base de datos, de nuevo, con cifras conservadoras en muchos casos, algunas más cercanas a la realidad, pero sobre todo cifras conservadoras, y eh, les sorprendería también, pero sigo semana a semana integrando familias a la lista. Si bien quizás las más importantes ya están contempladas o están dentro del radar, siempre, casi regularmente todas las semanas, estuve la semana pasada en Expo Agro, en Rosario después, y la semana anterior también en una gira por algunas localidades de la provincia de Córdoba, o en Varadero hace también 3 semanas, y siempre vas conociendo familias que quizás no están en el radar porque su core business es un B2B, le venden a otras empresas y no tienen ningún tipo de exposición pública y tienen muy buenos márgenes de rentabilidad y acumularon en los últimos 10, 12 o 30 años un capital interesante y pasan a formar parte de la lista que, como les digo, se actualiza regularmente. Para ir Facu, cerrando, discúlpame. porque Facu, sí, te hago una pregunta ahí, porque me parece súper interesante lo que decís, Dios es argentino, pero atiende en Buenos Aires. Ahí, em, digamos, ¿cómo de esta alocación que vos decís, 640 familias de las 1.700 están radicadas en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero el negocio productivo, ¿hay forma de sí, diferenciar dónde está basado? exacto. Porque digamos, la Está mayoría, buena vos esa hablas mucho aclaración. del campo y demás, entonces esa es como una pregunta. Y otra pregunta que tengo es, ¿hay alguna forma o dentro de lo que vos elaborás, hay alguna forma de detectar lo que es la economía en negro? Porque te escuché hablar súper interesante de lo que era el sector textil, dando estadísticas Ujú, de ese sector. totalmente. Entonces, ahí me surgen dos preguntas. Perdón que te haya No, no, interrumpido. fantástico, gracias. No, y ahí tenemos otro webinar, si quieren, de 1 hora para analizar todo lo que es la industria textil. Mi primer cliente de la consultora hace ya varios años fue un grupo de importadores textiles. Entonces conocí y hice una base de datos de los importadores textiles en la Argentina en su momento, nombre por nombre, sociedad por sociedad, a partir de datos de oficiales de la aduana. En ese momento solamente importadores de telas en la Argentina que importaban al menos $500.000, si mal no recuerdo, o después hicimos el corte en $1 millón, pero eran más de 300 sociedades y piensen que es un mercado ultra informal. Entonces, empezando de atrás para adelante, el tema de la informalidad en la Argentina obviamente es algo muy visible. Creo que todos estamos al tanto de que entre un 40 y un 50% de la economía se maneja fuera de lo que sería la formalidad o incluso de la legalidad, y eso hace que tengas un montón de familias de alto patrimonio que justamente ni siquiera tienen una cuenta en un banco en el exterior, o que te podés encontrar con familias en pequeños pueblos que tienen quizás 800 hectáreas de campo y un comercio que heredaron, o que fue quizás la vieja casa de Ramos Generales, y hoy tienen una distribuidora y han acumulado un patrimonio más que considerable que se refleja quizás en terrenos, en propiedades, en bienes inmuebles en otra localidad, pero que no tienen tampoco ningún tipo de asesoramiento financiero y mucho menos un asesoramiento integral del patrimonio. Todas esas familias, muy pocas la verdad me contactaron, muy pocas, creo que algunos vinculados a la administración de lo que es en su momento la Salada, que era bueno, sigue existiendo, si mal no recuerdo, como un gran mercado de indumentaria, totalmente informal. No terminé trabajando con esa familia, pero los números eran grandilocuentes. En esta lista que yo les comparto y en esta pirámide que les acaba de mostrar, eh, no está reflejado para nada, digamos, o un porcentaje minúsculo de esas familias.
porque claramente es muy difícil rastrear. Es difícil rastrear los que están en blanco y formales, es mucho más difícil poder estimar a ciencia cierta qué patrimonio acumularon o qué patrimonio consolidaron alguna de estas familias que operan en la informalidad o con más del 50% de su negocio en la informalidad. Entonces, ese es un tema. Después, con respecto a lo que decías de Buenos Aires, coincido totalmente. Muchísimas familias que viven en la ciudad de Buenos Aires tienen su negocio principal fuera de la ciudad, claramente, y incluso piensen en familias emblemáticas, no sé, como los Blaquier, que tienen su ingenio azucarero en Jujuy históricamente y campos en Entre Ríos, en la provincia de Buenos Aires. En su momento tenía una planta de glucosa de maíz en San Luis que le vendieron a Cargill. Obviamente tienen diversificado todo su patrimonio, su portafolio de activos en distintas localidades, pero tienen, obviamente, viven en la ciudad de Buenos Aires y eso es un poco lo que reflejó en la lista que armé, no tanto dónde tienen alocados los activos, sino dónde residen estos miembros de la lista. No sé si se respondió así la pregunta. Ahí, si les parece, vamos a pasar a los casos específicos. Yo digo, cómo ser parte del club, perdón, pensando también en de nuevo lo que decía en algún momento de la charla, ya no tiene que ver solamente con acumular dinero o con acumular cierto capital, sino que también muchas de estas familias empiezan a demandar otro tipo de asistencia y a planificar de otra manera la administración integral del patrimonio y la trascendencia y eso es interesante quizás para todos los que participan hoy del webinar, porque traté de tomar y hablé con ellos para poder explicar un poquito más en detalle, con casos concretos, cómo hicieron esa planificación o cómo planifican ya no solo el traspaso patrimonial, sino también el rol que quiere tener cada uno de los miembros de la familia en el futuro, cuáles son las expectativas de cada uno de esos miembros familiares en familias numerosas donde ya hay una confederación de primos, eso queda mucho más expuesto porque quizás las expectativas de los miembros de la familia se empiezan a bifurcar, pero es vital poder tener espacios de diálogo profesionales para que esas familias dentro del marco de un consejo de familia o un consejo de familia ampliado con los asesores pertinentes puedan decir, bueno, en los próximos 10 años vamos a seguir unidos en el core business, pero quizás empezamos a dividir ciertos assets o cierta parte del patrimonio entre los distintos integrantes de la nueva generación, o vamos a desarrollar un nuevo negocio donde quizás ya no todos formen parte de la sociedad. Y esto también un poco para meterme en lo que va a ser probablemente la charla de Perkins o de un consultor específico en empresas familiares, que es un poco lo que también yo suelo abordar. Ahí es muy importante entender que más allá de lo que tiene que ver estrictamente con el patrimonio, son todos individuos que tienen distintas necesidades, distintas expectativas, y lo importante ahí es también para lograr esa armonía familiar que es fundamental y en gran medida explica después que el patrimonio se conserve y se incremente. Si no hay armonía familiar, es muy probable que se terminen o dividiendo o en el peor de los escenarios, viendo como la empresa pierde peso específico y en algunos casos incluso quiebra o va a la quiebra o a un cierre de la compañía. Entonces, primero la armonía familiar, después el enfoque integral del manejo del patrimonio para que con los mismos valores y con una idea, con un trabajo muy de consenso se pueda planificar esa sucesión y ese manejo integral del patrimonio. Les traigo un caso y ya vamos cerrando, porque ya estamos dentro casi de la hora. Quiero cerrar en estos 7, 8 minutos con un caso particular que es de una familia más que centenaria, que data de mediados del siglo XIX en la Argentina y que a partir de Doña Candelaria, la viuda de Urbano Duó, que fue quien y de alguna manera constituyó inicialmente el patrimonio en la Argentina de esta rama familiar representada por Manuel Santos Uribe Larrea,
Es una familia históricamente linkada al sector agropecuario, que logró amasar una enorme fortuna a fines del siglo XIX. Una mujer viuda con muchos hijos logró consolidar ese patrimonio a partir de inicios del siglo XX. Y uno de los herederos o una de las ramas de ese grupo, que fue muy poderoso, que es muy poderoso aún hoy, pero que inicialmente estuvo encabezado por esta mujer que falleció en 1930, es la rama de los Uribe Larrea. Tiene algunas particularidades que me gustaría compartir el caso del grupo MSU o de la familia Uribe Larrea, porque además diversificaron también su patrimonio de forma significativa en los últimos 10, 15 años, pero tienen una planificación sucesoria muy atractiva y que puede servir de ejemplo. Acá está un poco el árbol genealógico. Juana Duó era una de las herederas de este clan familiar de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Tuvo la particularidad de tener solo un heredero, un solo hijo, Manuel Santos Uribe Larrea Duó, el padre de Santitos Uribe Larrea, y ese heredero concentró, entre otras cosas, una estancia muy importante en el límite de las provincias de Santa Fe con Buenos Aires, que fue de alguna manera el corazón del patrimonio durante mucho tiempo, pero a partir de la década del 90, la incursión de Santos Uribe Larrea hijo hizo que se cree una nueva sociedad, MSU, obviamente por la sigla de sus nombres, que le permitió avanzar con todo el know-how que tenían del sector agropecuario en el alquiler de campos, en lo que fue muy popular en el inicio del siglo XXI, que tuvo que ver con los pools de siembra en la Argentina y la región. Eso les permitió escalar de una manera muy significativa, pero esa creación de MSU y posteriormente, sobre todo en los últimos 10 años, el desarrollo fenomenal que tuvo la familia en el sector energético con MSU Energy a lo largo de, literalmente, de la última década, donde solamente en inversiones ya desembolsaron 1.500 millones de dólares, además de la pata agropecuaria, además de la estancia familiar que les legó Juana Duó. Ellos desarrollaron primero el pool de siembra y en la última década una enorme compañía energética que lleva invertidos 1.500 millones de dólares en la Argentina, y eso se hizo bajo el paraguas de lo que se conoce como Grupo MSU, pero tiene una particularidad, ese grupo, que me parece un gran caso, que tuve la suerte de hablarlo en on y en off con Santos Uribe Larrea hijo. Hay una entrevista en YouTube, en Border Periodismo, bajo el título de Dueños del Mercado, donde yo hablo con Manuel Santos Uribe Larrea Balcarce, o sea, el hijo de Santos Uribe Larrea Duó, donde repasamos un poco esto, de cómo planificó la familia, que claramente tenía un patrimonio significativo en la década del 80 a partir de la herencia de Juana Duó, que deciden avanzar en un rubro que conocían a la perfección, como era el agro, y haciendo muy bien lo que sabían hacer, pudieron escalar hasta prácticamente hoy 200.000 hectáreas agrícolas en la República Argentina. Tuvieron también en su momento divisiones u operaciones en Brasil muy significativas, y ese crecimiento también les permitió generar la liquidez suficiente para diversificar el patrimonio e ingresar con mucha fuerza en el sector energético, donde les decía llevan invertidos 1.500 millones de dólares. Les diría que el 90% de esa inversión fue financiamiento netamente del mercado de capitales local e internacional, a través inicialmente de un project finance que después se fue retroalimentando, y una reinversión constante de las utilidades que genera tu unidad de negocios. Pero ¿cómo está estructurada las sociedades familiares? Por un lado está Juamarita, que es la firma que agrupa los campos de la familia, no los que alquilan, sino sobre todo los campos de su propiedad, tanto el original como otros campos que sumaron, por ejemplo, en la provincia de Santiago del Estero, y ahí hay un único titular, que es el padre, digamos, Manuel Santos Uribe Larrea Duó, mientras que en MSU, tanto MSU Agro como MSU Energy, a través de una sociedad holding, la sociedad está repartida en partes iguales entre el padre y el hijo que impulsó
todo ese desarrollo a partir de 1997, que en este caso casualmente era el hijo mayor, pero fue el que se involucró de lleno en lo que fue el impulso que le dio a la familia de desembarcar con fuerza primero en el negocio de alquiler de campos y después en el desarrollo de la empresa energética. Y eso tiene una explicación también pensando en lo que les decía antes de la armonía familiar. Requiere de mucho diálogo entre todos los miembros de la familia por definir cómo se va a estructurar, en este caso, una nueva sociedad, que inicialmente salió a alquilar los primeros campos, pero no tenía la escala que tiene hoy MSU Agro, y mucho menos ni siquiera se imaginaban desembarcar en el sector energético y estructurar semejante, digamos, planificación en cuanto a endeudamiento, desarrollo de unidades de negocios dentro del sector energético con terminales, con generadoras, perdón, térmicas y después también energías renovables. Todo eso fue muy posterior, pero el rol activo que tuvo el hijo le permitió también, de alguna manera, validar ese 50% en la nueva sociedad o en la nueva holding. Y piensen en la sucesión, en el momento que Uribe Larrea Duó decida ceder sus acciones o fallezca eventualmente, se va a dividir en cuatro partes iguales y Manuel Santos Uribe Larrea Balcarce va a tener el 62,5% de esa sociedad holding que co-creó con su padre en su momento, también reflejando el rol más preponderante que tuvo por encima de sus hermanos en desarrollar esas nuevas unidades de negocios, mientras que la sociedad original sí se va a repartir en cuatro partes iguales. Es Lo estoy simplificando muchísimo para poder compartirlo en un webinar en pocos minutos, pero es un caso interesante, atractivo, sobre todo por la escala que tiene la familia Uribe Larrea, de cómo planificaron este presente y sobre todo la sucesión y que todos estén sentados en una misma mesa y al mismo tiempo no poner en riesgo todo el patrimonio, porque crearon una nueva holding con otra composición accionaria, como se refleja ahí 50 y 50, pero queda, digamos, blindada la empresa madre por otro lado, quizás con un fin más de rentas, porque a su vez MSU Agro probablemente alquile, probablemente no, en realidad alquila las propiedades de la familia, entonces tienen una renta fija a partir de la renta o de los alquileres de los campos propios. Y por otro lado está el gran grupo ahora de agro y energía, reflejado con esa composición accionaria y con una visión de lo que puede ser una sucesión ordenada para que justamente no, si incluso eventualmente alguno quiera salir de la sociedad siendo un socio minoritario, también cláusulas especiales para que el mayoritario tenga prioridad de compra, pero al mismo tiempo no va a modificar la toma de decisiones porque ya tendrá el 62,5%, como les decía. Ese es un caso puntual que después tenemos toda la mañana, si quieren, para repasar más en detalle, pero quería compartirlo. Otro caso que quiero traerles a este webinar es de la familia Rodríguez. La familia Rodríguez tiene un grupo industrial con Sinteplas como la marca icónica, pero que ya factura 300 millones de dólares al año. Tiene operaciones en varios países de la región, plantas fuera de la Argentina. Está creciendo ya no solo en pintura, sino también en otros materiales para la construcción. Y es probablemente el protocolo de empresas de familia, casi les diría de la mano de también del de Pérez Compán en los 90, más prolijo que existe en la Argentina, porque había un fundador con cuatro herederos varones. Esos cuatro herederos varones claramente tienen un 25% de la compañía cada uno, y a su vez hay 16 miembros de la tercera generación, y hoy mismo, de nuevo de la mano de Perkins, la familia está haciendo ya o preparando el terreno para la transición que será de la tercera a la cuarta generación, donde el desafío es mayúsculo, pero ese armado de un protocolo, que es algo que seguramente escucharon hablar infinidad de veces, tienen que entender que es un traje a medida que no significa llegar a un puerto, sino es el punto de partida para implementar ciertas dinámicas de diálogo profesional, de convivencia entre los miembros de la familia, de planificar las sucesiones dentro de la familia de forma armónica. Eso es un protocolo, no todas las familias lo requieren en primera instancia. Yo siempre digo que hay
un montón de herramientas para empezar a aplicar previamente y ir ejercitando el músculo para cuando llegue el momento de hacer un protocolo y tener una asamblea y consejos de familia y consejos de negocios y una estructura de confederación de primos compleja con una empresa, por ejemplo, como en este caso, que factura 300 millones de dólares al año, puedan estar aceitados en la dinámica familiar. Piensen que hay familias que tienen literalmente más de 100 años y lograron trascender hasta la quinta generación, mismo el caso que veíamos previamente de Uribe Larrea, que data de mediados del siglo XIX, bajo el paraguas de los dúo, digamos. Pero este es otro caso, y para ir cerrando definitivamente, porque ya estamos sobre la hora, digamos, ahí tengo un mensaje, vamos a hacer esto, televisión, ¿verdad? Eh, ahí ya cerramos. Último caso que les quería compartir y pensando en esa trascendencia familiar, el caso de la Fundación Temaiken y los Pérez Compán, por ejemplo. Trasciende el mero hecho de hacer negocios o de tener participaciones estratégicas o lo que fue en su momento la planificación que hizo McKinsey de salir del sector energético y concentrarse en el sector de alimentos. En la década del 90 fue lo que hizo la familia Pérez Compán, vendiendo, bueno, todos lo conocen, supongo, unidades de negocios de distintas áreas, hasta incluso vendió su participación en lo que era el Banco Río de la Plata y se concentró en alimentos con Molinos Río de la Plata y otras compañías que fue comprando, pero también tiene una vertical, si se quiere, filantrópica, como es la Fundación Temaiken y como tantas familias que tienen su fundación, y eso también es un espacio que está presente en las empresas familiares y cuando llegan a cierto patrimonio o en una cierta instancia de sucesión familiar, también empieza a tener un peso específico muy importante por algo que también les comenté a lo largo de la charla, que tiene que ver con entender el rol social que tienen estas familias en la Argentina. Cierro con eso y pasamos, si quieren, al espacio de preguntas. Yo quería que se lleven como ese panorama general primero para después, en todo caso, profundizar algunos de estos temas que fuimos charlando, pero desde ya les agradezco muchísimo la atención a Espectacular, todos los que están por Facu. ahí. Espectacular, Facu. La verdad que se me vienen muchas reflexiones a la cabeza, como esto, lo último que has dicho, ¿no? La necesidad de trascender como familia y como empresa, la diversificación, la planificación, el Totalmente. asesoramiento experto. Vos lo has citado a Guille Perkins, lo vamos a tener en un próximo encuentro. Él hace mucho hincapié en lo que es familia, accionista, dirección y ejecución, en enseñarle a Exacto. los hijos a tener y demás. Eh, y bueno, me parece súper interesante el ejemplo que has traído de MSU. Se me vienen a la cabeza muchísimos nombres a los cuales les viene bien como el ejemplo para enseñarlo fundamentalmente a los padres. Y hablando de padres, yo tengo una pregunta que hace mucho tiempo la tengo preparada. Y en el desafío viste que se habla mucho de la longevidad, ¿no? Ujú. De la extensión de la vida, el promedio de vida, la gente, se habla de que nosotros quizás estamos viviendo, llegamos a vivir 100 años, y en eso, ¿cómo crees que, o sea, qué desafíos, porque un poco el gran desafío que tienen los hijos, ¿no? Que ya son grandes adultos, es de pasar a tomar las riendas, ¿o no? Entonces, ¿cómo ves esto? ¿Qué experiencia nos podés comunicar al respecto? Hay algo, primero una anécdota muy breve. Alguna vez un empresario de Rafaela me dice, mis hijos van a ser herederos eternos, porque yo no me pienso ir de acá muy pronto, porque estaba muy vital, con más de 70 años, y también tenía esa proyección de voy a vivir 100 años, y mis hijos van a estar esperando la herencia casi hasta su final también, siendo muy grotescos o muy burdos en la descripción, pero es una anécdota que refleja un poco lo que vos mencionás. Yo a lo largo de la presentación hablaba de la convivencia intergeneracional. Piensen que vivimos cada vez más y mejor, y entonces en muchos casos hay empresas familiares donde está el fundador, donde están los hijos y donde están los nietos con roles activos, o en el directorio o incluso en roles operativos, en muchos casos que lo planificaron de ese modo o ni siquiera todavía tienen un protocolo y permitieron que quizás los miembros de la tercera generación tengan roles operativos en la empresa y conviven esas tres generaciones. Ahí el enorme desafío que tienen, y también lo veo a diario cuando visito familias y demás, es tener instancias profesionales de diálogo, de convivencia
para lograr esa convivencia en armonía y poder alinear expectativas, tienen que dialogar mucho porque esto lo preparamos alguna vez en la Bolsa de Comercio de Rosario con la gente de Cargill, que pensando en sus clientes, muchos que son también empresas familiares, tratamos de mapear un poco cuáles son los desafíos que tienen estas familias donde conviven no ya solo dos, sino tres generaciones. Y el diálogo es la herramienta porque la generación quizás que recién se suma a la familia, al rol operativo, puede traer un montón de conocimiento vinculado, por ejemplo, a lo que está tan en boga ahora de el aporte que puede hacer o no IA a el manejo de ciertas áreas de la empresa o desarrollar nuevas áreas de negocios, hacer un spin-off de alguna unidad de negocios de la compañía y internacionalizarla. Y por otro lado tenés al fundador que tiene toda la experiencia, pasó todas las crisis habidas y por haber en la Argentina y también puede aportarle mucho a la nueva generación y dejar un legado que es fundamental. Y ahí aparece otra herramienta también vinculada a la comunicación muchas veces, que tiene que ver con desde hoy grabar incluso una muy buena entrevista, un muy buen contenido audiovisual donde cuenten cómo lo hicieron, cómo comenzaron, cuáles fueron sus principales desafíos, contar obviamente también los tropiezos que tuvieron que afrontar a lo largo de todos los años para que la nueva generación y las nuevas generaciones, para que sus bisnietos en el 2030, en el 2040 tengan ese material, sea un libro, sea un audiolibro, sea un contenido audiovisual. Yo eso siempre también se los recalco, no por venir del mundo del periodismo, sino porque es realmente un material valiosísimo a futuro para entender. Y hay familias que tienen incluso una especie de guía de, bueno, ante esta crisis hicimos esto, no funcionó, hicimos esto, tampoco funcionó, y finalmente en esta instancia aplicamos esta medida con no sé, este grupo de asesores o tomamos el ejemplo de otra empresa familiar. Y finalmente pudimos afrontar ese inconveniente y que eso quede, ese material quede como contenido es muy valioso para todas estas familias. Perfecto, el diálogo entonces lo recomendás porque justamente hay Total. una pregunta que dice, ¿cómo se pueden prevenir conflictos familiares durante el proceso de sucesión? Sí, bueno, empezando antes, digamos, de la sucesión, primero que nada, mejor Los antes, papeles se firman en la paz para la guerra, ¿verdad? absolutamente, absolutamente. Tiene que ser algo que esté, entiendo que en muchos casos se habla, pero no se habla de forma profesional y se comenta al pasar. Y yo creo que es muy importante en un momento sentarse en una mesa, tranquilos, todos los miembros de la familia y plantear ese desafío, incluso hacer una pequeña hasta presentación de, bueno, esto es lo que tenemos hasta hoy, digamos, estos son nuestros activos. Estas son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, cómo nos vemos en 10, 15, 20 años. Quizás esa sucesión se concreta 20 años después, pero empezar a materializar y a poner sobre la mesa ese tema es ¿Y clave cómo cuanto crees que se, antes. Facu, disculpa, cómo crees que se maneja el tema del ego? No porque, del ego, digo, porque me parece que en todo esto hay mucho juego del ego y muchas veces también de como que el elegir, en cierta forma, al hijo, al sucesor, es como una muestra de mi papá lo quiere más a Juancito que a Pedrito. Entonces, lo que vos decís es como hagamos todo antes, cosa que sea el lugar, que sea el protocolo, que sea, y no que le sea Juancito el hijo heredero, sino lo hagamos Tal cuando cual. Juancito y Pedrito están en proceso, digamos. Es un poco lo Ujú. que estás comentando. Sí, sí, ahí yo creo que algo también muy importante tiene que ver con, de nuevo, creo que lo mencionaba en algún momento, de expectativas, de alinear expectativas entre todos los miembros de la familia. Y por otro lado, también entender que muchas veces juega un papel incómodo el tema del mandato. Quizás implícitamente hay padres y madres y padres, digo, los padres de los que van a ser los sucesores, que implícitamente le están bajando línea o poniéndoles esa mochila del mandato y quizás es mucho más sano poder primero escuchar qué quieren esos sucesores, porque muchas veces no quiere participar de la gestión de la compañía familiar e incluso aquel que con el dedo señala a su hijo y a su sucesor, ese sucesor no quiere tener ese rol. Entonces, lo importante ahí quizás es hacer el trabajo inverso de poder sentarse a escuchar
qué quieren. Obviamente que le pueden brindar la mejor educación, la mejor formación y todo tipo de capacitaciones para que conozcan al detalle de qué se trata el core business de la familia o cuál es el patrimonio de la familia, tener herramientas para que a la hora de sentarse con un asesor que va a gestionar su patrimonio, que va a acompañarlo en en la gestión integral del patrimonio, entienda de qué se trata, digamos, pero no forzarlo me parece que es lo más significativo. Y te quería comentar algo también que me quedó casualmente con un cliente que lo hablábamos la semana pasada, de el hecho también de los hijos muchas veces tratando de como satisfacer esa necesidad de los padres de hacerse cargo del negocio. Yo creo que ahí, obviamente, Perkins va a profundizar muchísimo, pero hoy tienen dos cosas muy importantes ahí. Por un lado, que yo siempre lo digo, la ventaja de haber nacido en la familia correcta y de tener un patrimonio que les permite disipar un montón de conflictos y de necesidades y poder enfocarse realmente en lo que quieran hacer como personas, porque no dejan de ser individuos con miedos, con inquietudes, con también, obviamente, pasiones y quizás preguntarse mucho más qué quiere hacer uno antes de involucrarse de lleno en la empresa familiar. Hay muchos casos, y esto también es parte de la experiencia, que hacen una carrera fuera o que se van a desarrollar su vida incluso fuera del país o fuera de la empresa familiar. Y a los 30, 33, 35 años vuelven solos a la empresa familiar porque encontraron que todo ese conocimiento que fueron acumulando en ese camino lo pueden aplicar de forma valiosa en la empresa familiar, sabiendo que también que no es sencillo, digamos, la convivencia No empezar siendo el de hijo la de, familia dentro de la digamos. empresa. Totalmente. Perfecto. Y ahora te hago la última pregunta para no robarle más tiempo. Hay un montón, pero perdón, tuve que elegir. Si una familia quiere profesionalizar la gestión de su patrimonio y no sabe por dónde empezar, ¿cuál sería para vos el primer paso? Ahí les decía también en un pasaje, hay muchísima bibliografía hoy dando vueltas de los grandes bancos. Yo creo que busquen una fuente fidedigna, un UBS, un JP Morgan. Hay mucha información al respecto para tener como una base y después sentarse con un asesor para que tenga primero un diagnóstico de, bueno, realmente esta es tu necesidad quizás y al mismo tiempo a partir de eso, qué podemos mejorar o dónde podemos reforzar la planificación o la distribución de ese patrimonio. Yo les decía, no soy un experto en lo que es la planificación patrimonial o lo que es esto, la planificación también integral del patrimonio en cuanto a el hecho de dónde invertir, cómo repartir el portafolio y demás. Ahí entiendo que, Regi, vos tenés mucho más expertise y eso me parece que es la primera instancia y que tiene que ver con lo que decía antes, diálogo, sentarse a Y hablar con ahí, alguien que los pueda sí, y acompañar. ahí vos que mencionás JP Morgan y los grandes bancos de inversión, hay una pregunta que no sé si yo no la estoy entendiendo bien porque dice, ¿se evidencia algún cambio de tendencia en los inversores que migren de invertir mediante la banca privada hacia brokers de inversiones? Ahí, No sé si hay como un malentendimiento porque la banca de privada puede ser a través de un broker de inversiones. No sé si eso querés exactamente. explicar un poco qué es banca privada, qué es broker, qué es... Sí, a ver, la banca privada en general depende qué banco también, tienen montos mínimos para poder acceder, generalmente se enfocan en la parte líquida de la familia, digamos, en el ahorro de la familia, tanto un JP Morgan que va a tener quizás un piso de 25 millones de dólares para banca privada o bancos Safra National Bank of New York o bancos menos conocidos quizás que tienen montos desde 1 millón de dólares y pueden acceder. En la banca privada ahí entiendo que cubre un elemento. Si bien fueron creciendo la cantidad de servicios que ofrecen y tienen cada vez una mirada más integral del manejo del patrimonio, su foco y su expertise está puesto en la parte, en los activos líquidos de la familia. Y en el caso particular de la Argentina, suelen ser los activos que están fuera de la Argentina. Piensen que, según un reporte del año pasado del UBS, si mal no recuerdo, para América Latina, que tomó como base 320 familias, el 50% de sus activos financieros estaban en los Estados Unidos.
un 25% en Europa y el otro 25% en el resto del mundo. O sea, para el argentino también, y esto cuenta para el argentino, la banca privada es el vehículo para tener parte de su patrimonio fuera de la Argentina, fuera del riesgo argentino. Y no es algo tampoco, no hay que hacer un juicio de valor sobre eso, sino que el hecho de tener un país como la Argentina tan riesgoso, donde vos tenés tus casas, tus campos, todos tus bienes y tu empresa madre en el país, no tiene nada, digamos, de Tiene disparatado sentido de tener duplicar un 10, un riesgo, 12, un quince claro. por ciento de tu patrimonio fuera de la Argentina. Y te encontrás muchas veces con familias de la lista que yo mostraba, con 60, 70, 100 millones de dólares de patrimonio, que todavía no tienen una cuenta en el exterior. Incluso he conocido casos que no tienen ni siquiera una propiedad en el exterior. Todo su patrimonio, el 100% de su patrimonio, está en la Argentina. Entonces ahí Incumpliendo el aparece la banca principio privada. Después básico de la diversificación, digamos. Todos los huevos en la misma canasta. exactamente. Y después yo creo que esto que decíamos de los, más que los brokers, yo creo que los family offices que fueron creciendo y muchísimo en el mundo, esto que decía de se triplicaron en los últimos 5 años, tienen otro tipo de asesoramiento más integral porque pueden después trabajar con cualquiera de estos grandes bancos, pero tener una mirada primero es como tener el mapa completo, la radiografía completa del patrimonio de la familia, decir, bueno, a partir de lo que tenemos y cómo lo tenemos, qué se puede mejorar, qué se puede fortalecer, plantear, entiendo, trabajos a 3, a 5, a 10 años, pensar también qué roles van a tener los miembros de la familia en el futuro, qué niveles de liquidez va a requerir la familia. Entonces, hay un montón de preguntas que se pueden hacer y yo creo que acompañados por un asesor integral pueden llegar a respuestas un poco más certeras. Y en ese caso también lo que decía de la Argentina, yo creo que Argentina en los próximos años va a tener una explosión patrimonial muy significativa, ya se reflejó parcialmente en el mercado de capitales, pero el grueso de la economía argentina no pasa por el mercado de capitales todavía, y hay sectores que van a ofrecer enormes oportunidades, tanto en minería como en oil and gas, pero también en sectores industriales. Toda la actividad forestal, por ejemplo, en la Argentina, en la Mesopotamia, está totalmente subexplotada y puede crecer varias veces en volumen. Entonces, todo eso va a hacer que muchas familias que prestan servicios o que participan activamente de esos sectores van a ver reflejado en un crecimiento de su patrimonio, ese crecimiento de los sectores en los próximos 3, 5, 10 años. Y ahí de nuevo, el asesoramiento para mí es clave, clave, clave para que logren justamente esto, no solo conservar el patrimonio, sino que incrementarlo y poder también cubrir un poco las expectativas de todos los miembros de la familia. Bueno, espectacular, Facu. La verdad que te súper agradecemos el tiempo, la dedicación, la preparación que hiciste para nosotros. Y me parece que nos hemos quedado muy cortos. Quizá Sí, tenemos que sí, hay hacer preguntas. Yo no tengo una... problema de quedarme un ratito más, Sí. pero lo que vos Hay un quieras, digamos. No montón sé de la gente. preguntas. No sé si ya nos estamos abusando del tiempo, así que bueno, te agradecemos mucho y bueno, seguramente en algún momento te tenemos acá en presencial. Agradecemos también Seguro. a la asistencia que se mantuvo bastante firme a pesar de que hemos incumplido con los plazos. Y bueno, muchas gracias y los esperamos en el próximo webinar a todos los asistentes. Bueno, gracias, hasta la Muchísimas próxima, gracias. Facu. Chau, chau. Chau, chau. Muchas gracias a todos. Chau, chau.